Iglesia de Dios Evangelio y Vida. Desde Quito, Ecuador. Te invitamos a recibir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. En esta mañana vamos a hablar un tema muy importante, Israel y la profecía bíblica. En estos días, con todos los eventos que han acontecido en el Medio Oriente, nos encontramos en la obligación, en la responsabilidad de poder entregar una perspectiva bíblica a todo lo que está sucediendo. Y también es una forma de que nosotros podamos siempre estar apercibidos por la palabra de Dios. Surgen muchas preguntas en estos días. Más de alguno preguntó por ahí: pastor, ¿qué mismo está pasando? ¿Es esto lo que dice la Biblia? ¿Es esto lo que va a acontecer? Y ciertamente la palabra del Señor siempre nos entrega la guía necesaria para nosotros tener la claridad y poder saber y discernir los tiempos que vivimos. Amén. Y es por eso que quisiera hablar sobre este tema en esta mañana y comenzar hablando sobre los diferentes aspectos proféticos que se desenvuelven tras la nación de Israel y cómo nosotros podemos aplicarlos a nuestro tiempo. En Mateo capítulo 24, verso 1 y verso 2, vemos una profecía que la entregó el mismo Jesucristo. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. En el tiempo en que Jesús predicaba el Evangelio, estaba ya próximo a su muerte. Mucha gente lo seguía. Y los discípulos, como buenos judíos, estaban impactados por la majestuosidad del templo, el famoso templo de Herodes. Se dice que tenía placas de oro que alumbraban con el sol, que brillaban desde lejos, placas de mármol que desde una larga distancia podía contemplarse la majestuosidad de ese templo. Y la palabra del Señor nos muestra cómo a Jesucristo no le impactan los templos, ni las multitudes, ni las grandezas que para nosotros pueden ser cosas espectaculares. A Jesús no le impacta. A Jesús no le llama la atención eso. De hecho, muchos afirman que este texto profético habla o manifiesta algo tremendo, que es la salida de Jesús del templo. De hecho, desde ese momento nunca más Jesucristo volvió a entrar al templo a enseñar. Y es como una figura profética de que el Señor ya no necesitaría templos físicos, porque el Señor en este tiempo busca templos no hechos por manos de hombre, templos humanos, personas en donde Él venga a habitar con la presencia de su Espíritu Santo. Por lo tanto, la palabra del Señor nos muestra cómo Jesucristo rechaza la idea del impacto que había en la mente y en los corazones de sus discípulos. Y Jesucristo dice: ¿saben lo que ven? Todo esto que ustedes ven. Dice: de cierto os digo que aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y efectivamente esto sucede en el sitio a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Usted puede ver la imagen ahí. En el año 70, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano y el futuro emperador también, logró finalmente entrar a la ciudad de Jerusalén. Las tropas entraron a fondo a Jerusalén. La ciudad fue saqueada, fue incendiada, y los símbolos religiosos judíos del templo fueron robados y el templo fue reducido literalmente a escombros. En el año 70 después de Cristo, esta profecía de Jesús ya se cumplió. Amén. Esta profecía ya se cumplió. Es por eso que cuando vemos el propósito que Dios tiene para con la nación de Israel y cómo la nación de Israel
marca también parte de la historia y marca el futuro de las naciones. Nosotros podemos ver en el espejo de esta nación de Israel, podemos ver lo que Dios hará en las naciones de la tierra. Por favor, si me ayudan con las diapositivas. A continuación voy a leer una serie de textos proféticos que hablan sobre el retorno de Israel a la tierra prometida. Este es otro aspecto importantísimo que nosotros podamos entender en esta mañana y anotar. Si usted puede anotar, anote los textos bíblicos. Porque la palabra del Señor, no solamente Jesucristo profetizó que Israel sería completamente destruida y que el templo no quedaría piedra sobre piedra, esa profecía ya fue cumplida, sino que la palabra del Señor desde antes también nos comienza a hablar de un momento en donde la nación de Israel tenía que retornar al lugar de origen. Amós capítulo 9, versos 14 y 15 dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues las plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Jeremías 30, verso 1 al 3 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová Dios de Israel diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová en el verso 10, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará, vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Jeremías 23, versos 7 y verso 8. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Todos estos textos bíblicos que acabo de leer, y hay muchos más, profetizan el retorno de Israel a su tierra. Esto iba a ser, mire, si hay un milagro grande, no solamente es un milagro que Dios escoja una nación tan insignificante, porque entienda esto, Dios no escoge a Israel porque Dios haya visto en Israel algo poderoso, algo grande, algo majestuoso, no. Dios escoge a Israel como la nación en donde manifestaría su gloria, simplemente porque es una nación que era pequeña, con pocas personas. Y si en algo Dios tenía que manifestar su gloria para avergonzar a los sabios, es que el Señor tiene que tomar una nación pequeña como Israel y glorificarse en ella para que las naciones de la tierra puedan conocer que hay un Dios. Uno de los mayores milagros que sucedió, mis amados hermanos, fue este retorno de la nación de Israel a su tierra. ¿Y por qué digo uno de los milagros más grandes? Porque pasaron 2400 años desde que ellos fueron saqueados y derribados y destruidos en el año 70 después de Cristo. Pasaron, escuche bien, 2400 años. En 2400 años ellos pudieron haber absorbido diversas culturas, costumbres, tradiciones, lenguajes. En 2400 años ellos pudieron haber abandonado las naciones y haber hecho vida quizás en otros lugares y adoptar las costumbres de cada nación en donde Israel fue esparcido. ¿Sabe qué? No fue así. Pasaron 2400 años e Israel, en diferentes naciones del mundo, Israel mantuvo su identidad, una nación monoteísta, o sea que creen en un solo Dios, con sus costumbres, la circuncisión, la sinagoga, el estudio de la palabra, la oración, las fiestas. A pesar de estar esparcidos en el mundo por 2400 años, Israel
después de 2400 años, 19 siglos y un poco más. Es que esto es terrible. Si usted quiere ver un milagro, eso es un milagro. ¿Cómo usted le hace para que una nación pase más de 19 siglos y esa nación cumpla una palabra profética? Y no solo eso, 19 siglos y no pierden sus costumbres y tradiciones. El Espíritu de Dios comenzó a inquietar en el año 1895 a este hombre, Theodor Herzl. Él escribió un libro, El sueño del Estado judío. Fue un periodista, dramaturgo, activista político, un escritor. Él es austrohúngaro de origen judío, o era. Y no cambie todavía. Cuando yo le avise, cambie, por favor. Y este hombre, Dios comenzó a colocar la inquietud de que la nación judía tenía que regresar a su lugar de origen 19 siglos después. Quizás no lo conocemos en la historia, pero Dios comenzó a inquietar a este hombre. ¿Y sabe qué? Eso fue en el año 1895. El tema es que después del año 1895 viene la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y usted sabe lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue el holocausto nazi, el holocausto en el cual consumieron las vidas de los judíos. 6 millones de judíos fueron destruidos. Entonces, el sueño que comenzó en 1895 se plasmó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que el ejército nazi y Hitler a la cabeza le hicieron a la nación judía, se dio la oportunidad de poder, ahora sí, darle la oportunidad de regresar a su tierra. El 14 de mayo de 1948 se cumplen todas esas profecías que acabamos de leer hace un ratito atrás. ¿Por qué? Porque el regreso de Israel a su tierra se cumple en esta fecha. En esta imagen vemos al primer ministro David Ben-Gurión proclamando el nacimiento de la nación judía o el renacimiento, y paradójicamente el lugar en donde ellos fueron ubicados es el mismo lugar donde Dios les entregó la promesa. Si usted quiere ver milagros en el mundo, este es uno de los mayores milagros. ¿Por qué? No solamente porque una nación se sostiene 2400 años con sus mismas tradiciones, con su misma cultura, sino que 2400 años después, esta nación regresa a su lugar de origen. Y si nosotros quisiéramos ver milagros espectaculares en la historia humana, esta es una evidencia. ¿Y sabe qué significa esto? El ver a la nación de Israel y ver cómo Israel en esta fecha cumple esa profecía, nos habla de que existe un Dios. Si usted puede observarlo con ojos espirituales, el observar lo que Dios ha hecho con esta nación. Mire, si ha habido una nación más vilipendiada, más maltratada, más destruida, más vejada, ha sido el pueblo de Israel. Que hoy en día no nos laven la cabeza con esto de que no, es que pobrecitos los palestinos. No, también oramos por los palestinos. También oramos por ellos. Amén. Pero si usted analiza la historia, no existe pueblo que haya sido tan vejado como la nación de Israel. Dese cuenta que 6 millones de judíos fueron exterminados. ¿Sabe cuántos millones de judíos viven hoy día en Israel? 10. Si somos fríos en los números, más de la mitad de su población en su momento fue destruida. Sabemos que viven muchos más judíos fuera, en otros países. Pero el punto es que así como se cumplió la profecía bíblica que Jesucristo dijo sobre la destrucción de Israel, se cumplió en el año 70 después de Cristo. Las profecías de Jeremías, las profecías de Daniel, todas las profecías de Isaías se cumplieron
sobre el regreso de la nación de Israel a su tierra se cumplieron en el 14 de mayo de 1948, cuando Israel fue proclamado nuevamente como una nación y fue reconocido como una nación. Isaías capítulo 66, verso 8 y verso 9 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Mire qué hermosa frase, qué hermosa palabra de Dios. ¿Por qué esto fue así? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Mis amados hermanos, terminando la Segunda Guerra Mundial, se da la oportunidad y las naciones reconocen a Israel como un estado. Pero ¿sabe qué? Y esto, bueno, nos alargaríamos un montón. Las profecías no solamente hablan del regreso de Israel ahí, a ese lugar. Las profecías bíblicas hablan incluso de los pueblos palestinos que habitarían cerca de Israel, que también regresarían y serían reconocidos como estado. La Biblia también habla de eso. Por eso es que usted va a ver que Israel está rodeado de musulmanes, sí. Pero eso también es profético, porque el Señor también dijo que ellos regresarían ahí y estarían frente a frente mirándose. Eso también está escrito en la Biblia. Y es por eso que usted ha visto que en el proceso, junto con Israel, se fueron reconociendo otros estados, que son los estados árabes, que también aparece en la profecía bíblica. Amén. A continuación quiero mostrarle esta imagen. Este es el estado actual de Israel, rodeado obviamente de países árabes, musulmanes, Israel, y puse una comparación con Ecuador para que usted vea cómo es que una nación tan pequeña genere tanta controversia. Israel tiene 22.145 kilómetros cuadrados, Ecuador tiene 256.370. O sea, ¿cómo qué será Israel? Es un poquito más grande que Pichincha. ¿Sí? Para que usted tenga una idea. Israel es un poco más grande que Pichincha. O sea, no es tan grande. Nosotros acá somos 17.8 millones. Pongámosles 18 por los no reconocidos por ahí. Israel tiene 10 millones de habitantes. ¿Cómo se da que una nación tan pequeña, tan insignificante en el mapa, puede provocar tanta controversia? Si usted analiza la riqueza en petróleo que hay alrededor de Israel, que no está en manos de Israel, está en manos de los musulmanes. O sea, si comparamos la riqueza entre Israel y lo que tienen los musulmanes tienen mucho más recursos económicos, tienen mucha mayor población que Israel. Es cosa solamente de mirar el mapa. ¿Cómo así una nación tan pequeña provoca tantos estragos y tanta alarma en el mundo? A continuación quiero hablar sobre algunos conflictos históricos, porque déjeme decirle, uno podrá decir, pastor, ¿esta es una guerra más? ¿Lo que está pasando ahorita es una guerra más? Déjeme decirle que en ese lugar siempre ha habido guerra. ¿Ya? O sea, tampoco nos vamos a psicosear. Ya vamos a llegar al final y ahí usted va a entender qué es lo importante de este tiempo, pero siempre ha habido conflicto ahí. La primera guerra, una de las guerras más importantes en el año 1948, la guerra árabe-israelí. ¿Sabe qué? Desde el mismo momento en que Israel fue proclamado como una nación y fue reconocido por las naciones, ¿cierto? Por la Organización de Naciones Unidas, desde ese mismo momento Israel tuvo que entrar en guerra. Desde ese mismo momento comenzaron los conflictos porque las naciones árabes no querían que Israel tomase el lugar que tiene hoy en día. Por lo tanto, cuando fue la creación del Estado de Israel, ya comenzaron los conflictos y esa guerra fue larguísima. Pero bueno, una segunda guerra que también se conoce es la guerra de los 6 días, la famosa guerra del año 1967. Se unieron una alianza, Siria, Jordania, Irak y Egipto. O sea, literalmente, en cuanto a tamaño de terreno y en cuanto a habitantes, era imposible que Israel pudiese ganar esa guerra, pero
la sorpresa fue que Israel en 6 días ganó la guerra. La historia nos cuenta que al haber ya cierta tensión en las fronteras, y usted sabe que, para que tenga una idea, por eso es que han construido el famoso domo de hierro, ¿ya? El domo de hierro es todo un sistema automático, todo un sistema computacional para derribar los cohetes en el cielo, ¿ya? Un día yo vi un pastor que subió una imagen, cómo explotaban los cohetes en el cielo y decía, miren cómo Dios protege a Israel, porque los cohetes no caen en el suelo, sino que revientan en el cielo. No. O sea, yo sé que Dios guarda a Israel y guarda a sus hijos, pero en realidad hay un domo de hierro, hay toda una maquinaria de misiles que logran interceptar a tiempo. ¿Pero por qué pasa esto? Porque de un lugar o de un país a otro, Israel como está rodeado, mis amados hermanos, un ataque, tanto de misiles como por tierra, no se demora más de 15 minutos. Entonces necesitan resolver y defenderse rápidamente. En la guerra de los 6 días, como Israel escuchó, tenía los indicios, la inteligencia, de hecho se le da mucho crédito al triunfo de Israel en esta batalla, la inteligencia que tenía, el sistema de inteligencia, que es uno de los mejores del mundo. Y este sistema de inteligencia detectó que venía el ataque de los egipcios. Israel se adelanta y hace un ataque por aire y destruye a todos o una gran parte de los aeropuertos y de los aviones de Egipto, y comenzó a haber una destrucción de tal manera que los egipcios no alcanzaron a reaccionar. Cuando quisieron reaccionar ya era muy tarde. Una guerra que podría haber terminado en la destrucción de la nación de Israel, esa guerra terminó en 6 días. A tal punto, mis amados hermanos, que por la parte norte, por el Líbano, la historia cuenta que comenzaron a meterse las máquinas pesadas, ¿cómo se llaman estos? Los tanques. Y no contaban con el terreno, no contaban con las condiciones climáticas y no pudieron avanzar. Ahí sí, bueno, yo creo que algo Dios tuvo que ver, ¿no? Todavía no cambia, pero ¿por qué cambia cuando yo todavía no le digo? ¿Me estaba apurando o qué? El punto es que hubieron 4 naciones que se unieron para destruir a Israel y en la lógica tendrían que haberlo hecho. Pero en 6 días Israel los venció. Y existe una siguiente guerra, ahora sí, la famosa guerra de Yom Kippur, ¿ya? Del año 1973. Esa guerra fue un ataque sorpresa. Se dice que es como la batalla de Pearl Harbor para los judíos. Usted recuerde que los japoneses en Pearl Harbor hicieron un ataque fantasma, ¿cierto? De repente aparecieron y destruyeron todos los aviones y los aeropuertos en Hawái. Bueno, Israel estaba como medio dormido, tal como le pasó ahora. Y hubo un ataque sorpresa también nuevamente de Egipto. Y el punto es que Israel se defendió y nuevamente volvió a vencer. Mis amados hermanos, es por eso que nace la pregunta, y por favor si avanzamos con la siguiente. ¿En qué consiste el conflicto actual? Y en la pantalla va a aparecer un mapa de lo que está sucediendo actualmente. En la parte sur nos encontramos con la Franja de Gaza, que eso le pertenece a los palestinos. Hasta hace no mucho tiempo atrás los palestinos tenían un gobierno democráticamente elegido. Pero ese gobierno fue sacado por los grupos, por las fuerzas de Hamás. Hamás son grupos como, se podría llamar terroristas, guerrilla, cosas que también hemos tenido acá en nuestra Latinoamérica, ¿no? Las guerrillas que se armaban, ¿cierto? En El Salvador, ¿se recuerda? Salvador, Honduras, siempre, y también hubieron acá, ¿no? El punto es que en la Franja de Gaza, este grupo Hamás, que es un grupo musulmán, extremista, terrorista, toma control de la nación, sacan al presidente, al cual estaba elegido, ¿cierto?, democráticamente, y obviamente utilizan Gaza como una especie de protección, y también lo utilizan
para realizar sus actos de tirar bombas y todo esto, ¿no? Israel, como usted puede ver, está rodeado. Vemos, ¿cierto?, a Cisjordania, vemos en el norte lo que es la parte de arriba, que quizás no se ve mucho, de arriba de Haifa nos encontramos con el Líbano, y todos los altos del Golán, todos estos lugares, ¿cierto?, está rodeado de musulmanes, y cada uno de estos lugares, incluso el Líbano, también tienen otros grupos terroristas. El punto es que ellos decidieron atacar, y dése cuenta la fecha en que decidieron atacar. La fecha en que atacaron los de Hamás fue en la fecha en que se iba a celebrar el Yom Kippur. O sea, fue como un recordatorio o una venganza de lo que había sido la guerra en el año 1973. La única diferencia que en el año 73, ¿cierto?, fue un día antes, en este momento, o ese día que sucedió, ese sábado que sucedió este ataque de los terroristas de Hamás a Israel, lo hicieron un día después, no lo hicieron viernes, lo hicieron sábado, porque saben que el sábado es el Shabbat. Amén. Y era la festividad si es que no me equivoco, del Hanukkah. Entonces la nación estaba en fiesta y esperaron ese momento, el día sábado, como un recuerdo de lo que había sido la batalla perdida por los musulmanes en el año 73. Y usted conoce el resto, todo lo que ha estado pasando en estos días, la incursión de Israel a Gaza, la intención es eliminar a estos grupos, por eso le piden a la gente que salga. Y es terrible ver la muerte que hay por lado y lado. Uno no puede estar contento con que Israel también por sus actos también mueran ancianos, mueran niños. O sea, el que está en Cristo ama tanto al judío como al palestino. Amén. Pero la Biblia nos manda a orar por la paz de Jerusalén. Amén. Entonces, ahora llego a un punto crucial. Por favor, ¿es una guerra más? Por un lado, yo le podría decir que sí, es una guerra más, es un conflicto más. Pero hay dos eventos que han sucedido en estos meses que nos hacen, y acá por favor, si se durmió toda la prédica, ahora despierte, porque esta es parte importante. Hay dos eventos que han sucedido en estos últimos meses, que son eventos proféticos, y que quizás nadie se ha dado cuenta. Pero tenemos que tener cuidado, porque son eventos que marcan el reloj profético de la historia de las naciones. Un primer evento es este que acabamos de ver acá, en Teherán, el 19 del 7 del 2000, bueno, dice 2022, pero en realidad es 2023. Esto fue, cierto, en el mes de julio. Amén. En el mes de julio se reúnen, por favor la siguiente, estos tres personajes. El presidente de Rusia, el presidente de Irán y el presidente de Turquía. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que tener ojo con esto? Porque ellos firman una alianza. Y obviamente hay montones de intereses. Porque también hay un asunto de Rusia, de por dónde va a sacar el gas y todo el tiempo. Hay muchos intereses. Pero veamos el trasfondo espiritual. Tres personajes que aparecen en la profecía bíblica. No ellos con nombre, sino que las naciones. La siguiente, por favor. La Biblia dice en Ezequiel 38. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Gog es un rey. Magog es una nación. ¿Ya? Por si acaso, no son dos naciones. Gog es un rey. Magog es una nación. Dice, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Habla de un gran ejército. Verso 5, ¿por qué lo puse en color amarillo? Persia, Cus, Fut, con ellos, todos ellos con escudos de yelmo.
Persia es mencionado en primer lugar. La profecía bíblica nos muestra que Persia es Irán. Amén. Tengamos en cuenta eso. El texto bíblico habla de Persia, pero en la actualidad Persia es Irán. Amén. Irán va a ser la cabeza de una alianza con un rey poderoso llamado Gog. Volvamos la imagen atrás, por favor. Atrás, por favor. ¿Quién está en el centro? Persia, Irán. Amén. Entonces, la profecía bíblica habla de una alianza que encabezará Persia con este rey que viene, incluso Ezequiel 38, mire, vaya al verso 14. Ezequiel 38, 14, dice: por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Verso 15 dice: ¿de dónde? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte. ¿Del norte de qué? Del norte de Israel. ¿Ok? Tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. O sea, un grande ejército vendrá sobre Israel desde el norte. Dice: subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, serás al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Por favor, la siguiente imagen. Vea lo que está en cuadro. Vea dónde está Israel acá abajo. Vea dónde está Turquía. Vea dónde está Irán. Y vea dónde está Rusia. Es del norte. Amén. Es del norte. Entonces, ¿por qué debería llamarnos atención esto? Primeramente, podemos decir, ¿es una guerra más? Bueno, sí es una guerra más, pero tiene estos componentes de que se están haciendo estas alianzas, y estas alianzas, en el esquema, digamos, geográfico, nos muestran que algunas de estas naciones, que por una cuestión de lógica, por cantidad de militares, de ejército, habla de caballería, en realidad habla de, en estos tiempos sería de tecnología, ¿me explico? Claramente tiene que ser Rusia. Muchos apuntan a eso, que este Gog, rey de Magog o príncipe de Magog, muchos lo identifican con Rusia, y oh sorpresa, en julio de este año ya hicieron una alianza. 3 naciones que claramente van a rodear a Israel. Ahora bien, sigamos por favor. Esto pasó hace 2 semanas. ¿Ya? El 22 de septiembre, esta es la imagen, pero el comentario de una alianza entre Israel y Arabia Saudita comenzó a surgir 2 semanas antes de que pasara lo que pasó. Y de hecho, no sé cómo se le llama, no es presidente, tiene otro nombre, de Arabia Saudita, ratificó que estaba haciendo un pacto con Israel, ¿cierto? Y Ariel Sharon, Benjamín Netanyahu, se presenta a las Naciones Unidas y habla sobre este pacto. Y él dice: ya tenemos este pacto, usted lo puede encontrar, toda esta información en las noticias. Y él muestra un mapa y muestra cómo va a ser la condición de lo que va a suceder, y dice, y estamos haciendo alianza con Arabia Saudita, que son musulmanes. Ahora, ese es el segundo evento profético que nos debería llamar la atención. ¿Por qué? Porque en Daniel capítulo 9, verso 27, nos habla, póngame atención acá antes de leer el texto. Daniel 9, 27 habla de la manifestación del anticristo. Amén. El anticristo dice que viene a confirmar un pacto, o sea, tiene que haber un pacto previo. Él no va a confirmar un pacto que no hay.
Si no, diría que hará un pacto. Pero el texto bíblico dice que confirmará un pacto. Porque claramente va a haber un pacto entre las naciones musulmanas y específicamente en la parte en la parte sur, que es Arabia Saudita. Harán un pacto y de hecho ya está estipulado, ya lo tienen en convenio, incluso Estados Unidos también está metido en eso. Y este pacto tiene que ser roto. Amén. O sea, ¿qué es lo que puede venir en el futuro? Es una traición al pacto. Y es por eso que después de este proceso, que es lo que se conoce como la batalla de Gog y Magog, ¿lo ha escuchado alguna vez usted? La batalla de Gog y Magog es quizás el evento profético que la iglesia alcance a ver. Porque cuando ya se comienza a manifestar esa batalla, el pueblo de Dios tendría que ser arrebatado. ¿Sabe cuál es el problema, mis hermanos? Que cuando la historia comienza a pasar tan rápido delante de nuestros ojos, y todo el tiempo hemos escuchado que ya viene Cristo, que ya viene Cristo, que ya viene Cristo, a veces no nos gusta mirar o quizás queremos ignorar las cosas que están pasando. Con esto yo no le digo que viene mañana, yo sería un irresponsable decirle que el arrebatamiento es ya, porque no existe ser humano que pueda decir eso. Amén. Pero sí podemos ver las señales. Y si el anticristo dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué pacto? Tiene que haber un pacto entre el anticristo e Israel cuando comience la tribulación. Porque los primeros 3 años y medio van a ser de soluciones. Va a levantarse este personaje y este personaje va a verse como alguien que trae la paz al Medio Oriente. De hecho, y no me quiero alargar mucho, pero uno de los eventos cruciales que va a suceder en el tiempo de la tribulación, cuando la iglesia ya no esté, porque yo creo firmemente de que el pueblo de Dios será arrebatado antes de la tribulación. Uno de los eventos tremendos que va a suceder como señal de ese pacto es que Israel podrá construir el tercer templo, que hoy no existe. Y ese tercer templo hoy no existe porque el lugar donde tiene que ser construido está La Roca, que es una meca musulmana. Es un lugar donde ellos han establecido una meca. No sé si usted ha visto de repente las imágenes de Medio Oriente y ven, ¿cierto?, como una cúpula redondita, brillante, como de oro. Eso es una meca. ¿Ya? Y la Meca es un lugar de adoración para los musulmanes. ¿Amén o no amén? Y ese lugar físicamente está tomado por ellos y está puesto eso ahí. De hecho, mis amados hermanos, la imagen de Netanyahu del 22 de septiembre habla de el pacto abrahámico. ¿Sabe cuál es ese? Hay un pacto abrahámico. Se le llama así. Ya no es que sea algo de la Biblia, no. Ellos establecieron el famoso pacto abrahámico. Ese pacto abrahámico es poder constituir un lugar en donde haya una meca musulmana, un templo cristiano, un templo católico y también un templo judío. O sea, es un proyecto que hay, y dentro de ese pacto abrahámico, en donde están estas naciones metidas, está también esto que apareció hace 2 semanas sobre el pacto de Arabia Saudita con Israel. Amén. Por eso dice después, con la muchedumbre de las abominaciones. Un evento crucial es la construcción del tercer templo. Y una vez que se construya ese tercer templo, se le va a permitir a Israel hacer los sacrificios como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el anticristo hará ese pacto. ¿Y qué sucede? A los 3 años y medio, el anticristo se levanta y dice, se acaban los sacrificios y comienza a exigir adoración. Es ahí, en la mitad de los 3 años y medio de tribulación, cuando comienza la marca de la bestia. Entonces,
Para que este anticristo venga a confirmar un pacto es que tiene que haber un pacto previo. Y ese pacto previo es lo que estamos viendo en estos días. Sonríe, que el Señor te ama. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dice, pero acerca de los tiempos de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz, ¿se da cuenta? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ya, ¿qué estamos viendo? Dolores. Lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 24, principio de dolores. Pero ¿sabe qué? Estos dos eventos que le acabo de mostrar en esta mañana, híjole, a mí sí me hacen pensar que estamos cerca. Quizás me estoy adelantando y no quiero que mis emociones me hagan decir algo que no quiero decir, pero realmente cuando comienzo a ver que la historia comienza a conectarse con la palabra, yo digo, Señor Jesús, encuéntranos preparados, encuéntranos atentos. Que no nos encuentres con la cabeza en cualquier otra cosa, no, que estemos con nuestros corazones encendidos. Dice el texto bíblico en Primera de Tesalonicenses 5:4, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Se da cuenta? Nosotros no tenemos que andar en confusión. Ese día debería nosotros encontrarnos como atentos. Nada de lo que está pasando hoy con Israel nos debería sorprender. Tranquilos. ¿Por qué? Porque es bíblicamente escrito de que estos eventos tienen que acontecer. Amén. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, velar y orad, sobrios. Si hay una época, un tiempo en donde la iglesia debería estar velando y orando firmemente, es este tiempo. Hoy más que nunca, iglesia, usted debería estar en una relación profunda e íntima con Jesús y su palabra. Amén. Y tengo que decirle algo que Dios me ha amonestado montones en estos días. Y se lo vuelvo a repetir. Disculpe si soy cansón. Déjese de andar mirando videos en YouTube. Déjese de andar metiendo en redes sociales. Usted no puede reemplazar su tiempo con Dios con eso. ¿Me explico? Este tiempo no es para decir, voy a hacer mi devocional, voy a poner un video para ver qué Dios me dice. Vago. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros, iglesia. Yo no digo que no puedas ver o no puedas escuchar algo. Siempre va a ser bueno alimentarse. Pero hay un espacio de tiempo en el día que ese tiempo usted no tiene que poner la voz de nadie. Usted tiene que doblar rodilla, orar a Dios, leer la Biblia. Porque usted tiene que ser conocido por Dios y Dios tiene que conocerlo a usted. ¿Me explico? Hay un tiempo devocional personal de búsqueda con Dios que eso usted no lo puede suplir ni con videos, ni con podcast, ni con audio, ni con el WhatsApp, que me llegó un devocional por WhatsApp. No, hay un tiempo en que usted lo tiene que buscar personalmente a Dios. Porque Dios te tiene que dar una palabra para ti, para cada día, para cada jornada. Usted no puede reemplazar eso. Iglesia, volvamos a los tiempos devocionales, volvamos a los tiempos de oración, volvamos a buscar a Dios de manera personal. Enciende tu lámpara si está apagada, porque estamos en tiempos cruciales. Y por último, quisiera decirle que de repente este texto que acabamos de leer de Ezequiel 38, que habla de Gog y de Magog, la batalla de Gog y de Magog, se confunde con la batalla de Armagedón. Ojo, cuidado, no es lo mismo. Son dos batallas diferentes. Antes de que venga Cristo, antes de que el Señor venga por su iglesia, amén,
lo digo más claro, antes de que la iglesia sea arrebatada tiene que haber una guerra. Pero esa no es la guerra de Armagedón. Tiene que haber una batalla en el Medio Oriente. O sea, lo que está pasando puede ser los inicios de algo, pero tiene que haber un conflicto entre Israel y las naciones que están en el Medio Oriente. ¿Qué conflicto? La batalla de Gog y de Magog. Por eso puse acá un cuadro con las diferencias para que usted no se confunda. La batalla de Gog y de Magog incluye algunas naciones, no todas. En la batalla de Armagedón, que es al final de la tribulación, sí, ahí sí está todo el mundo involucrado. Pero hay una batalla que se viene antes del arrebatamiento de la iglesia, y es esta batalla de Gog y de Magog, en donde algunas naciones y la mayoría, principalmente de Medio Oriente, son las que participan. En la batalla de Armagedón son todas las naciones involucradas. Gog y Magog da como resultado que Israel vuelva al Señor, que busque a Dios. La batalla de Armagedón es el resultado de que Jesús vuelva con sus santos para rescatar a Israel. ¿Amén o no amén? La batalla de Armagedón, ¿cuál es? Bíblicamente hablando, es cuando todo ojo le verá. Es cuando Cristo regresa en un caballo blanco y vuelve con su ejército para librar, poner su pie sobre el monte de Sión y librar a Israel de la destrucción completa. Entonces son dos eventos diferentes. Gog y Magog está en el umbral de la semana 70. O sea, mis amados hermanos, está en el momento en que ya la iglesia tiene que ser arrebatada. Por eso es importante leer los tiempos que estamos viviendo, porque mire lo que está pasando en Medio Oriente. Y si esto sigue escalando, ¿sabe lo que es un evento crucial? Yo no sé si va a pasar. Se lo digo de antemano, yo no soy adivino. Amén. Pero hay un evento crucial que si en esto que está pasando en Israel ahorita se llega a meter Irán, y junto con Irán se mete Rusia, se mete Turquía, se mete China, híjole, cuidado. Quiere decir que ya estamos. Y no lo veo con tristeza, lo veo con alegría, hermano. Ya estamos. Aquello que esperamos con pasión en nuestro corazón, puede ser. Puede ser. Si esto sigue escalando a un nivel mayor, ojo, el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, cierro con esto. ¿Qué debemos hacer? Ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Deje de vivir quizás un evangelio sin comunión. Yo creo que una de las cosas más terribles es tener el conocimiento de lo que es ser cristiano, pero no tener comunión con Dios. O sea, eso es terrible. Porque aquel que no tiene comunión con Dios, aquel que no ora a Dios, aquel que no busca a Dios. La palabra del Señor nos dice claramente que Jesucristo dice que en esos días dirá: oye, Jesús, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto y lo otro, y el Señor les va a decir: ¿y tú quién eres? Porque lo primordial es tener comunión con Dios, o sea, oración. Oración, meditación de la palabra. Amén. Entonces, lo primero, ponte a cuentas con Dios. Lo segundo, desarrolla una vida de intimidad, una búsqueda personal con Dios. Es crucial. Es crucial. Lo tercero, predícale a los que más puedas. Háblale de Cristo a los que más puedas. Mire, si usted no se ha bautizado y todavía, usted ya conoce del Señor y todavía no se bautiza, yo sé que el bautismo no salva, pero oiga, el que no se quiere identificar con Cristo, ¿sabes qué? Si tú no te quieres identificar con Cristo, Cristo no se va a identificar contigo. Te lo digo así de frente. Si han pasado años y nunca te has querido bautizar, ¿por qué? ¿Por qué no te has querido bautizar? Ah, no, es que todavía no estoy listo. Ah, no, es que el Señor exige mucho. Ah, ok. Te estoy advirtiendo. Si ya caminas años en el Señor y no te bautizas, ojo, porque eso es una clara señal de que no te quieres identificar con Jesús. Y está bien, es tu decisión. Es tu decisión. Pero no esperes que Cristo se identifique con aquel que no se identifica con Él. Porque el Evangelio es para los valientes.
Y número 4, confía en el Señor, porque Él guarda los suyos. Tranquilos. Todo lo que pueda venir de aquí en más, no sabemos. Todo lo que pueda venir, no importa. El Señor guarda los suyos. El Señor protege a los suyos. El carácter de Dios en los juicios siempre fue que Él nunca va a poner en el mismo saco al justo con el impío. Téngalo en cuenta. Por eso yo creo que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Porque el Señor no va a meter en un mismo saco, creo yo, al justo con el impío. Yo no creo. Libró a Lot de Sodoma y Gomorra. Libró a Noé del diluvio. Vemos en la Biblia que el Señor siempre da un trato diferente al justo. ¿Amén o no amén? Por lo tanto, tome en cuenta estos eventos que están sucediendo. Tenga, mire, rodillas dobladas, con una mano la Biblia y con la otra vea las noticias. ¿Ya? ¿Amén o no amén? Porque esto no es chiste, esto no es cuento. Puede ser que esta generación esté viendo estos eventos que se profetizaron por años. Puede ser que seamos aquellos que experimentemos aquello que el Señor prometió. Entonces ya no es tiempo para jugar al Evangelio. Ahora hay que caminar en el Señor. Amén. Le invito a inclinar su rostro un momento, por favor.